Buenas tardes, explicaremos los temas de la unidad 5 de cálculo diferencial. Pues nuestro equipo está integrado por Fernando, un servidor, Emanuel, Carlos Eduardo y José Eduardo. La recta tangente es aquella recta que intersecta a la circunferencia en un solo punto, pero lo cierto es que tal definición no es suficiente para una curva. En general, porque en otros casos la recta tangente puede llegar a intersectar a la curva en uno o más puntos, además de ser inclinada horizontal o vertical. Si se logra trazar una perpendicular a la recta tangente, se obtiene la recta normal. Los gráficos muestran la recta tangente y la normal a la curva en un punto dado. El teorema Royal demuestra la existencia de un punto interior en un intervalo abierto, para el cual la derivada de una función derivable se anula cuando el valor que estén en los extremos de intervalos es el mismo. Es generalizado mediante el teorema de valor medio, del que en este caso especial, uno de los principales teoremas en cálculo debido a sus aplicaciones. Las funciones creciente es estrictamente creciente en un intervalo. Si para dos valores cualesquiera del intervalo y se cumple que cuando en la gráfica de una función estrictamente creciente nos movemos hacia la derecha, también nos movemos hacia arriba. Una función es estrictamente creciente en el punto de abscisa si existe algún número positivo tal que es estrictamente creciente en el intervalo. Una función decreciente es estrictamente descreciente en un intervalo. Si para dos valores cualquiera del intervalo y se cumple que cuando en la gráfica de una función estrictamente decreciente nos movemos hacia la derecha, también nos movemos hacia abajo. Una función es estrictamente decreciente en el punto de abscisa si existe algún número positivo tal que es estrictamente decreciente en el intervalo. Bueno, ahora vamos con los máximos y mínimos de una función. Un máximo local, pues es principalmente el punto de la función donde esta cambia de creciente a decreciente. Es decir, aquellos puntos altos de la gráfica. Un mínimo local es un punto de la función donde esta cambia de un máximo local, de un mínimo local. La imagen lo vemos representado muy bien. Los máximos locales pues están en la parte de arriba, que es el punto de arriba, y los mínimos locales pues representados en la parte de abajo. Ahora vamos a ver el criterio de la primera derivada, máximos y mínimos. Bueno, principalmente se dice que una función f de x tiene un máximo local en x igual a x si fx es menor o igual a fx para toda x en un intervalo a,b tal que x pertenece a dicho intervalo. Se dice que una función fx tiene un mínimo local en x igual a x si fx es menor o igual a f para toda x en un intervalo a,b tal que x pertenezca a un dicho intervalo. Concavidades y puntos de inflexión. El concepto de una concavidad principalmente se dice que utiliza para determinar si la gráfica de la función es de una forma cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Bueno, aquí lo definimos bien. Si para los valores dados del intervalo la doble derivada de una función es mayor o igual a 0, entonces la gráfica de la función será cóncava hacia arriba, y cuando la doble derivada se convierte en menor que 0, entonces la forma de la gráfica será cóncava hacia abajo. Ahí se encuentra una posición en la cual el gráfico de la función cambia su forma de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba o viceversa. Estas posiciones, más bien los puntos, son conocidos como puntos de inflexión. En estos puntos de inflexión, la doble derivada de la función se convierte en 0.
Criterio de la segunda derivada para máximos y mínimos. Se hace un número crítico de una función f en el cual fc es igual a 0 y f existe para todas las valores de x en un intervalo abierto que contiene c. Entonces, si fc existe y se tiene que la variante fc es mayor a 0, la función f tiene un mínimo en c. O si fc es menor que 0, la función f tiene un máximo en c. La aplicación directa es determinar si los puntos críticos de una función son puntos que anulan la primavera derivada, son máximos o mínimos. Análisis de la variación de una función. Cuando la variación total de cualquier función particular es finita, en ese caso, esa función se conoce como función de variación acotada, que puede ser abreviada como función BV. El gráfico correspondiente de la función BV se dice entonces que se comporta bien en un sentido preciso. La función BV tiene amplias aplicaciones en el campo de las matemáticas y es utilizada en algunos de los teoremas más importantes, tales como son los teoremas de Fourier. Bien, problemas de optimización y tasas relacionadas. Estos problemas por lo general los usamos en la resolución y obtención de medidas máximas y mínimas globales de una función. Y esto lo podemos aplicar a muchas cosas en la vida real. Por ejemplo, desde el espacio en un recipiente o hasta la cantidad mínima de metal necesario para fabricar piezas. Ahora, el cálculo de aproximaciones usando diferenciales. Pues un cálculo de aproximación es aproximarse a un número sin llegar a ser exacto, y esto lo podemos hacer mediante usando diferenciales. Las estrategias para seguir son escoger una función f adecuada, tal que el número de la aproximación sea x, escoger un valor cercano a x, un valor que conozcas, un número que conozcas, calcular delta de x, calcular la derivada de la función y después sustituir tus valores en la fórmula general. Y la regla de L'Hopital. La regla de L'Hopital podemos determinar límites, calcular límites que están indeterminados. Solo puede hacerse de la forma 0 entre 0 o infinito entre infinito. Eso no quiere decir que no puedas usar transformaciones para poder llegar a estas indeterminaciones y así calcular tus límites. Y como conclusión, pues podemos dejar que el cálculo diferencial tiene muchas cosas y muchas aplicaciones en cuanto a la vida real, no solamente al cálculo en sí, a las matemáticas en sí. Lo podemos aplicar a cualquier parte de la industria. Bueno, vamos a explicar dos ejemplos de la regla de L'Hopital. Primero tenemos la función x al cuadrado menos 2x menos 2 entre el logaritmo de x. Esto lo vamos a evaluar por el límite de x al 1. Podemos ver que si evaluamos directamente tenemos 0 entre 0, una indeterminación, el cual es aplicable con la regla de L'Hopital. Lo primero que vamos a hacer es derivar la función de arriba y derivar la función de abajo. Derivando la función de arriba tenemos 8x menos 2 entre, si aplicamos la regla del logaritmo, tenemos 1 entre x, derivando. Entonces ahora sí ya podemos sustituir, 8 por 1 es 8, menos 2 es 6, y 1 entre 1 pues es 1, eso es igual a 6. Y aquí podemos ver el límite en la gráfica, que va de 0 a 1, y que en la función y el límite llega a 6. Y tenemos el otro ejemplo que es igual una indeterminación, tenemos que evaluar x en la función x cuadrada y 2 menos 2 por coseno de x. Tenemos una determinación que es 0 entre 0. Derivamos la función de arriba primero, que sería 2x. Derivando abajo sería 2 menos seno de x. Pero como tenemos el 2 negativo, pues entonces negativo con negativo queda positivo, 2 seno de x. Y volvemos a tener 0 entre 0. Ahora volvemos a derivar y quedaría 2 entre 2 coseno de x. Ahora si evaluamos x sería 2 entre 2 y esto nos da igual a 1 y aquí tenemos la gráfica de la función.